capítulo de hoy podría titularse así: cuando la realidad es más dura que la leyenda. Así se acuerda usted, habíamos dejado a Almanzor hecho una furia por la traición de su hijo Abdalá. Al vástago del dictador cordobés, descubierto en complot contra su padre, no se le había ocurrido mejor cosa que buscar refugio en Castilla. La reacción de Almanzor será brutal y aquí la vamos a contar, pero por el camino vamos a descubrir cosas asombrosas, intrigas y traiciones, y también el embrión de un famoso cantar de gesta, el de los 7 infantes de Lara. Pero vamos a empezar por el principio. Empecemos por el principio, sí, y ese es el caso de Abdalá. ¿Por qué el hijo de Almanzor acudió a Castilla y no a León? Quizá por proximidad geográfica. Si uno huye de Zaragoza, como es el caso de nuestro hombre, Castilla está más cerca. Quizá también por seguridad política. León era una jaula de grillos, con todos sus condes sumisos a Almanzor, como por otra parte ocurría en Pamplona, mientras que solo Castilla permanecía refractaria a las estrategias del dictador cordobés. Y quizá también por eficacia militar. Pese a todo y contra todos, el conde García Fernández se había encastillado, nunca mejor dicho, en su territorio y estaba consiguiendo detener las acometidas musulmanas. La leyenda habla de García Fernández como el conde de las manos bellas, por contraposición a su padre Fernán González, el conde de las manos fuertes. Serían tan bellas como dice la leyenda, pero el hecho es que el talento militar de García resulta admirable. Con medios muy limitados estaba consiguiendo frenar al poderosísimo ejército de Córdoba. En el año 989 ha habido un ataque en toda regla de Almanzor a las posiciones castellanas. El escenario de la ofensiva son las tierras sorianas. En el mes de junio, las huestes sarracenas ponen sitio a Gormaz, la posición clave sobre el Duero, pero son rechazadas por los defensores castellanos. Debió de ser una batalla terrible. Sabemos que hubo cuantiosas bajas por ambos lados. Entre los cristianos murió, por ejemplo, el obispo de Valpuesta, don Nuño Vela, quizá de la familia condal alavesa. El fracaso ante Gormaz no desalienta a los moros, que marchan hacia Osma. En el mes de agosto de aquel 989, Almanzor ocupa la ciudad. Después, en octubre, ocupa también Alcoba de la Torre. Toda la comarca es saqueada, pero Almanzor tiene que levantar el campo porque el invierno se acerca y ningún ejército de la época puede afrontar los fríos sorianos a campo abierto. Es en ese momento cuando Abdalá, el hijo desertor de Almanzor, se pasa al lado cristiano. El dictador de Córdoba reacciona con furia y lanza una nueva ofensiva sobre las líneas castellanas, pero otra vez las defensas de Castilla sostienen la integridad de la frontera, o para ser más precisos, de las fortalezas que marcaban el límite sur del territorio castellano. Transcurridas varias semanas de asedios, Almanzor decide negociar. Lo hace a su manera, es decir, con un ultimátum: o Castilla le devuelve a Abdalá, el hijo traidor, o lanzará un ataque masivo contra todas las poblaciones y campos de Castilla. García Fernández pone sus condiciones. Solo entregará a Abdalá si Almanzor se compromete a respetar la vida del rehén. Almanzor accede. Era el 8 de septiembre. Abdalá abandona las líneas cristianas y pasa a las posiciones sarracenas. Su padre ordenará cortarle inmediatamente la cabeza, y así acabó el pobre Abdalá. Mandó decapitar a su propio hijo. Ruedan cabezas, el pollo, sí, ruedan cabezas, sí. Bueno, no sabemos muy bien qué pasó después. Las noticias del Reino de León son muy confusas. Al parecer, durante esos años, Almanzor se entregó a un doble juego. Por una parte, respetó la paz con Castilla, aquella paz que se había firmado sobre la cabeza de Abdalá, y de hecho sabemos que gracias a esa paz, el rey Bermudo, que si se acuerda usted estaba todavía en Galicia exiliado, puede volver a León e incluso se casa con una hija de García Fernández. Bueno, pero mientras Almanzor respeta la tregua, al mismo tiempo, y a pesar de la paz, todo indica que empezó a intrigar sin fin para minar la autoridad de García Fernández en el condado. Recordemos que lo mismo había hecho antes entre los bereberes de Norte de África y entre los condes leoneses. Corromper para ganar era una de las tácticas de Almanzor. ¿Y por qué no iba a hacerlo también en Castilla? Tal vez fue eso lo que alimentó el nacimiento de leyendas como una muy importante, la de los 7 infantes de Lara, que es uno de los grandes cantares de gesta castellanos. ¿Y qué cuenta el romance de los infantes de Lara? Básicamente, una intriga político-familiar con Almanzor metiendo la cuchara en la olla. Dos grandes familias burgalesas, los de Lara y los de Bureba, viven enfrentadas. Para solucionar la rivalidad, una dama de Bureba, doña Alhambra, casa con un caballero de Lara, don Rodrigo. Pero la hostilidad no mengua y doña Alhambra pide venganza.
Entonces su marido teje una oscura maniobra. Envía a su cuñado Gonzalo Bustos, padre de los infantes de Lara, para que lleve una carta a Almanzor. La carta está escrita en árabe, lengua que Gonzalo no entiende, pero su contenido es letal. Mata al portador de esta carta, dice la misiva. Y al mismo tiempo el malvado Rodrigo ha preparado las cosas para que los infantes sean destrozados por un ejército moro. Almanzor no mata a Gonzalo, sino que le mantiene preso. Los infantes son vencidos por los moros y decapitados. Y así Gonzalo, el preso, llorará sobre las cabezas de sus 7 hijos. Años más tarde, un bastardo de Gonzalo, Mudarra, hijo del preso y de una hermana de Almanzor, vengará la afrenta. Los sarcófagos de los infantes de Lara están en San Millán de Suso, sus cabezas en la iglesia de Santa María de Salas de los Infantes. El sepulcro de Mudarra puede verse en la Catedral de Burgos. Bueno, a pesar de los sepulcros, la verdad es que nadie ha podido demostrar nunca que el cantar de los 7 infantes de Lara, o de Salas, que también se le llama así, sea verdad. Menéndez Pidal estudió el asunto con mucha atención. Desde el punto de vista literario y filológico es una auténtica joya, pero desde el punto de vista histórico no es posible asegurar que ocurrieran realmente estos hechos ni otros parecidos. Ahora bien, los cantares de gesta, aunque sean creación literaria, suelen guardar un fondo de realidad. Hay un cantar de Fernán González porque Fernán González existió. Hay un cantar del mío Cid porque el Cid existió. Y seguramente lo hay también en este cantar de los 7 infantes de Lara. Ese fondo de realidad da luego lugar a una narración que va conociendo sucesivas deformaciones. La de los primeros que la escriben, la de quienes la transmiten después, la de quienes construyen las sucesivas versiones posteriores. Ahí es donde está el fondo de realidad. Y aquí la pregunta, ¿cuál es el fondo de realidad que hay en la leyenda de los 7 infantes de Lara? Pues sin duda los movimientos de Almanzor para ganarse a los grandes señores del territorio castellano. Conocemos muy poco sobre esos movimientos. La tradición cronística nos ha legado algunos datos, casi todos bastante poco verosímiles. Por ejemplo, el supuesto intento de Almanzor de atraerse nada menos que a doña Aba de Ribagorza, la esposa del conde de Castilla, con el argumento de si acaso no preferiría ser reina antes que simplemente condesa. Almanzor había tratado de seducir a doña Aba. Fíjate, bueno, seguramente Almanzor jamás trató de ligarse a doña Aba, como sin duda nunca hubo. Por cierto, Aba se escribe A-V-A, no estén pensando ustedes en H-A-B-A, que ese es otro tipo de Aba. Aba, Aba de Ribagorza. Bueno, digo que sin duda nunca se la intentó ligar, como tampoco seguramente nunca hubo 7 infantes de Lara para ofrecer sus cabezas a las cimitarras musulmanas. Pero cuando el río de la tradición suena, es porque agua de la historia lleva. Y sí, en efecto, debieron ser muchas y muy intensas las gestiones de Almanzor cerca de los castellanos, mientras duró la tregua firmada con la sangre del pobre Abdalá, para obtener voluntades con las que derribar a García Fernández. La codicia y el rencor siempre son buenos lubricantes para la traición, y eso es lo que va a ocurrir en Castilla. Estamos en el año 983. La presión mora retorna sobre la frontera castellana. No es exactamente un ataque. Hay que hablar más bien de inquietantes movimientos entre los infanzones, un aire de sedición que contagia incluso al joven Sancho, al propio hijo del conde García, y que los musulmanes aprovechan. Traición familiar, guerra civil, en parte porque el verdadero enemigo está fuera. El conde prestará batalla, será la última. Mañana lo veremos.